Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a repetir. Jesucristo, que es el que está hablando aquí en este pasaje, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunto, ¿hay alguna parte dice, yo he venido para que no tengan problemas? ¿Hay alguna parte dice, yo he venido para quitarle los obstáculos de su camino? Y entonces, ¿por qué ustedes creen que la vida tiene que ser sencilla? ¿Por qué ustedes creen que la vida tiene que ser sin problemas? ¿O por qué ustedes creen que la vida tiene que ser sin desiertos? Si Dios, Jesucristo, que no da puntada sin dedal, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En ningún momento Jesucristo prometió que no íbamos a tener problemas. En ningún momento Dios dijo que tú, Sharon, no ibas a tener problemas. Que tú, José, no ibas a tener problemas. En ningún momento dijo que alguno de nosotros no iba a tener problemas. Al contrario, si hay algo constante en la vida de un creyente, son los problemas. ¿Cuántos dicen hay? ¿Verdad, señor David? Si hay algo constante, es que hay problemas. Pero lo veíamos hace rato. ¿Qué es lo maravilloso que tenemos? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Que su Espíritu Santo mora en mi vida y en tu vida. Y a través del Espíritu Santo nos ayuda a poder superar esos problemas, esas dificultades. Entonces, esto mismo pasó en la vida del hermano José. Y me gustaría que me acompañara un momento a esa historia. Esa queda en Génesis, libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia, capítulo 37. ¿Cuántos de ustedes conocen esa historia? La historia de José. Amén, sí, es una historia conocida. Hoy, el nombre de esta prédica se llama Los planes de Dios se cumplen. Los planes de Dios se cumplen, así como se cumplen en la vida de José. Bien, ya tienen Génesis 37. Del versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Repito, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Oye, le voy a hablar, no, le voy a decir algo al señor David, pero es que tengo ahí una bronca y mira ahí que anda a comer, que ya nos llamaron a las mesas. O no sé, o mira, que el viejo te llama ahí para que recojas ahí un regalito. Cuando uno tiene algo en contra de una persona, usualmente se te llena el corazón ¿de qué? De amargura. Terrible eso, ¿no? Terrible el no poder hablar pacíficamente a alguien. Qué terrible es no poder tener una buena relación incluso con tu hermano de sangre.
¿Cuánto más con un hermano de espíritu? Esta mañana sin mucho rollo, aquí estaba medio discutiendo, aquí abriendo nuestro corazón en la congregación. ¿Por qué? Pues por malos entendidos. Eso es normal, eso nos pasa a todos. Continuamos con la historia. Entonces, Jacob o Israel le regala una túnica maravillosa a José. Y parece que eso activó algo en la vida de José, porque inmediatamente después él tuvo un sueño. ¿Sí se acuerdan? Y entonces él sueña que está en el campo, se lo voy a contar para no hacer la historia tan larga. Él sueña que está en un campo y que están todos cosechando espigas. Y que están cada quien haciendo un montoncito de espigas. Y entonces que él levanta su espiga y queda erguida. Pero las otras 11 espigas, que eran sus otros 11 hermanos, quedan tumbadas hacia la espiga de José. Entonces sus hermanos, una vez más, se empezaron a llenar de envidia y de rabia. Porque decían, bueno, pero ¿qué estás diciendo tú? Que te vamos a rendir culto, que tú vas a gobernar sobre nosotros. No vale, tú lo que estás es loco. ¿A cuántos de nosotros les ha pasado eso? Entonces, continuamos. Luego, José tuvo un segundo sueño. ¿Cuántos acá en la iglesia sueñan? Y Dios les habla a través de sueños. Pregunto, cuando ustedes sueñan 2 veces un mismo sueño, ¿qué quiere decir Dios con eso? Que el sueño se va a cumplir. Opóngase quien se oponga. El sueño se va a cumplir. Cuando uno sueña reiteradamente con algo, es porque Dios va a cumplir ese sueño. Y José le pasó aquí lo mismo. Tuvo un segundo sueño. Y el sueño se lo contó a sus padres y a sus hermanos en el versículo 10. Perdón, en el 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Pero esta vez José se lo cuenta a su papá y a sus hermanos. Y ahí sí la broma se terminó de concluir. Ahí sí la cosa se terminó de completar. Se complicó aún más, porque hasta su papá se empezó a poner en contra. Bueno, mijo, pero ¿qué es eso? De que nosotros te vamos a adorar y te vamos a seguir. ¿De qué estás hablando? Y entonces, ahí es donde José se empieza a entristecer. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dios tiene un plan para ti. En algunos casos Dios te lo muestra a través de un sueño. Y uno a veces comete el error, inocentemente yo diría, de ir a contárselo a tus hermanos, de ir a contárselo a tu papá o a tu mamá. Y lamentablemente a veces esa persona no tiene la madurez o no tiene el conocimiento necesario como para poder darte un buen consejo, y lo que hacen es enchavar el asunto, echarle tierra a la cosa. Y entonces, como dicen los colombianos, a embarrar la cosa. Y entonces cuando José le cuenta a sus papás de ese sueño, los papás no tienen la suficiente como sabiduría para interpretar el sueño. ¿A cuánto les ha pasado a ustedes? Yo siempre he preguntado, ¿por qué Dios no nos declara todo el plan de un solo golpe? Qué bonito sería, ¿verdad? Que viniera Dios y le dijera, Raúl, mira, ¿tú sabes qué? Es que tú vas a ser pastor de una iglesia grandísima en Puerto Ordaz y vas a tener 5,000 personas bajo tu iglesia. ¿Qué pasa? Puede ser que Dios venga y se lo declare a Raúl en sueños. Y Raúl, por querer contarlo a sus hermanos, se lo cuente tal vez a la pastora o se lo cuente tal vez a Juan Carlos o a cualquiera de nosotros. Y entonces vamos a decir, no, Raúl, tú lo que estás es loco. Si no puedes con una broma de alabanza de 5 o 10 personas, ¿cómo vas a poder con 5,000 personas? Eso que te fumaste estaba chimbo.
no puedes seguir fumando eso. Y disculpen, lo estoy tratando de hacer jocoso, pero muchas, sí, me arrepiento. Ah, okay. Raúl no fuma ni hace nada de eso. Pero lo que quiero decirles es, Dios en muchos casos se guarda de revelar algún plan a nosotros porque muchas veces nosotros no estamos en la capacidad o en la madurez espiritual para entender ese plan, para entender ese sueño. Por consiguiente, entonces Dios empieza a hablar pasito a pasito. Después de esos dos sueños, José no sueña más. Después de esos dos sueños, Josué, parece que Dios le cortó el cable ahí a José. No te voy a dar más sueños porque te pasas ahí de bocón. ¿Cuántos dicen ay? Y eso nos pasa a nosotros. Ay, que Dios me dijo que yo iba a ser, no sé, que iba a tener todo el dinero del mundo. Hermana, espérese un tantico, tranquila, que cuando ya me gane $10,000 mensuales, ya usted va a ver cómo va a llegar aquí a la iglesia. Dios me dijo que me iba a dar mucho dinero porque yo soy su hijo. Y la gente a veces no lo entiende. La gente a veces dice que de qué está hablando esta persona. Este loco, ¿de qué está hablando este loco? Pero eso sucede y Dios nos dio un registro aquí en la Biblia para eso. Eso sucede en la Biblia y sucede en la vida real. Así que pilas allí. Seguimos con el cuento de José. Cuenta la historia de que sus hermanos van más adelante a apacentar las ovejas, a pastar las ovejas. Y que su papá manda a José a ver cómo está la cosa. Como José era el menor, me imagino que se quedaba en casa porque todavía no tenía edad suficiente para poder hacer los trabajos de sus hermanos mayores. Y entonces su papá lo manda a ver cómo está la cosa. Y le dice, hijo, en el 14 dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están tus ovejas y traedme la respuesta. Entonces lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y allí halló a un hombre, andando él errante por el campo. Y José le preguntó a aquel hombre y le preguntó a aquel hombre a José, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se han ido. Y yo les oí decir que van a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero ¿qué pasó en Dotán? Verso 18. Cuando ellos, es decir, los hermanos, lo vieron de lejos, antes de que llegase cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. ¿Qué tal? Y a veces nosotros queremos quitarle la cabeza a nuestro hermano porque habló pistoladas mías, porque levantó un falso testimonio. Ya, no le hablo. No, señor David, no le voy a hablar más porque usted está hablando pistoladas mías. Estos locos lo querían matar. Estos locos estaban conspirando para matarle. Bueno, imagínate si aquí más de un hermano se entera que, no sé, yo estoy conspirando con alguno de ustedes para matarlo. Bueno, no, se van de la iglesia y no vienen más. Me imagino. Pues es que, qué increíble. A veces nosotros por tonterías como esta nos sentimos súper heridos. Y entonces pensamos que no merecemos estar aquí. Y bueno, toda esa parte de los melancólicos que ya ustedes conocen, que yo conozco, que todos sabemos. ¿Verdad, pastora? Continuamos. Verso 19. Y entonces, he aquí. Y dijeron el uno el otro, he aquí viene el soñador. Ya le tenían sobrenombre. ¿Qué tal? El soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en un cisterna. Y le diremos a nuestro padre, alguna mala bestia lo devoró. Gracias a Dios por la vida de Rubén. Siempre hay un hermano por ahí cuerdo. Cuando Rubén oyó esto,
lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galaad, y con sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, otro de sus hermanos tuvo una flamante idea. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en el que lo matemos y que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a esos israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con esto. Entonces, ¿cómo vamos? O sea, la misma familia estaba tramando cosas terribles contra su propio hermano. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿A alguno algún familiar le ha tramado algo? ¿Han querido tumbarle un dinero, un caucho, una moto, lo que sea? Eso pasa, eso pasa. Hasta ahora, ¿cómo va el plan que Dios tenía para José? O sea, no se ha cumplido. El plan que Dios tenía destinado para José, hasta ahora estaba en caos en el piso. Estaba vendido para unos esclavos. Y se lo iban a llevar a Egipto. O bueno, se lo llevaron, así es la historia. Hasta ahora, el plan que Dios tenía para José no se había cumplido ni un poquitico. Se veía como a veces como se ven las nubes aquí en Caracas, grises, y que ya tú sabes que la cosa viene, lo que viene es problema. El plan no se había ejecutado. Y es allí donde yo hoy quiero exhortarlos, hermanos. Pregunto, José en su mente, ¿pensó que el plan de Dios se estaba ejecutando? No, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque lo estaban llevando como esclavo para Egipto. Y es lamentable. A veces nosotros tenemos que pasar por ciertas situaciones para que un plan de Dios se cumpla. Y son situaciones que ni a ti ni a mí nos gustan. Son situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones que en muchas ocasiones uno dice, bueno, pero bájale dos, Señor, porque así la cosa no está como difícil. ¿Verdad, Yesenia? ¿Dónde está Yesenia? Mira. ¿Verdad, Yesenia? A veces uno dice, Dios, oye, bájale dos, porque está como la cosa, está apretada la broma. No sé qué plan tienes conmigo, pero tú como que me confundiste a mí con Rambo, porque me tienes ahí, no, puro peleando y peleando. O con Rocky. Gracias, Raúl. Con Rambo o con Rocky. Entonces, eso sucede muchas veces. A veces estamos en medio del caos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas y no vemos la salida, no vemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y entonces, ¿qué sucede? Nos desesperamos, empezamos a tener pensamientos negativos. No es que no sirvo, no es que Dios la tiene agarrada conmigo. Tenemos ese, ¿cómo que se llama? El espíritu de Calimero, es que dice el pastor. Es que todo yo, claro, como yo soy el menor y tal, y bueno, y Dios ya no me quiere, y mira que estoy aquí, y ahora me mandan, voy a ser un esclavo. A veces nosotros nos damos la tarea de víctimas. Tengo un amigo que le dice, empezamos a hacer la quejabanza, porque nos quejamos tanto, que empieza a ser un hábito en nuestras vidas.
Y la queja es una de las peores cosas que puede existir en la vida de un cristiano. La queja no sirve de nada. Vamos a hacer esa práctica. Repita después de mí. Yo rechazo quejarme. En el nombre de Jesús. Amén. No más queja en esta iglesia. No más queja en el nombre de Jesús. Si estás en dificultades, si estás en problemas, si no ves la solución, compadre, no se queje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Gracias, señora Carmen. Orar. ¿Y qué dice la Biblia? Debemos de orar sin cesar. Sin nervios. Gracias. Tenemos que orar sin cesar. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros estamos en la aflicción, en la dificultad y oramos 10 minutos, 15 minutos y después empieza. ¿Verdad, Raúl? A mí me pasa, yo lo confieso. Y entonces en eso siento un cariño de mi esposa, un pellizquito. Despiértate que no estás orando. Ah, sí. Sí. Señor, en nombre de Jesús. Nos pasa, nuestra humanidad, nuestra carne, hace que uno a veces en la dificultad, uno deje de orar. Pasa en la dificultad que a veces uno deja de buscar a Dios. Pasa en la dificultad que uno empieza a alejarse de Dios, a alejarse de la iglesia, a alejarse del hermano. Y ahí es donde nos perdemos, familia. Porque cuando perdemos los ojos de Jesús, cuando dejamos de ver a nuestro Dios, entonces es allí cuando lo perdemos todo. Tenemos que confiar en que Dios, en su infinita misericordia, tiene un plan para ti y para mí y se va a ejecutar, sea cual sea la condición que tú tengas. ¿Sí o no? Entonces, continuando con la historia, José llega al pueblo de Egipto y es reclutado o comprado por un militar, ¿no? Egipcio. ¿Cómo que se llama el militar? Potifar. Gracias. Era para ver si estaban despiertos. Entonces, José es comprado por Potifar y lo lleva a su casa. ¿Y cómo lo llevan? Como esclavo. En ningún momento lo llevaron a honrarlo, ni nada por el estilo, lo llevan como esclavo. Y una vez más, José está sirviendo en una casa de extraños, haciendo lo que a él no le gusta hacer, haciendo algo que Dios no le dijo que tenía que hacer, pero le tocó. Le tocó a José hacer cosas que él no quería. ¿Cuántas veces ha tenido usted que hacer cosas que usted no quiere? Ah, Dayana, ¿cuántas veces has tenido que hacer cosas que tú no quieres? Ah, Alexander. Pero nos tocó porque era parte del plan de Dios. Necesario que José sirviera en Potifar, ahí a la casa de Potifar. Era necesario que luego la loca esposa de Potifar se enamorara de José. Es algo loco. A veces los planes de Dios son raros. Voy a decir una palabra un poco extraña, pero son como psicodélicos, son así como estrambólicos, son diferentes. O sea, ¿cómo es posible que dentro del plan de Dios estaba ir a la casa de Potifar para que una vieja se enamorara de él, otra vez lo acusara injustamente, porque el hombre corrió, injustamente lo acusaron y entonces lo llevaran preso? En Egipto, preso. Y no solamente eso, no solamente está preso, lo ponen a servir en la cárcel, a servir a otros presos, a limpiar el cepo, a arreglar las celdas, a cuidar a otros presos. Muchas veces, Dios, antes de cumplir tu plan en tu vida, te pone a hacer cosas que tú no quieres, cosas que tú no deseas, cosas que tú aborreces,
antes de cumplir su plan en tu vida. Lo que pasa es que a veces no nos gusta hacer esas cosas. José no estaba haciendo las cosas de buen agrado, pero las hacía para el Señor. No sé si me expliqué, lo voy a repetir. José estaba sirviendo en la cárcel, no de buen agrado. O sea, que levante la mano aquí a quien le gusta estar en una cárcel. A nadie, en verdad, a nadie le gusta estar en la cárcel. Eso quiere decir que si a Eymar le toca servir en una cárcel, estoy seguro que él lo va a hacer, pero no lo va a hacer de buen agrado. No sé si tengo el punto, no sé si estoy... Entonces, a eso voy. José estaba sirviendo en la cárcel, no de buen agrado, pero obediente a Dios. Y la obediencia da resultados. La obediencia da frutos. La obediencia trae bendición. Así que, si usted está haciendo algo que no le gusta, siga obedeciendo. Siga sirviendo. Así eso que usted está haciendo no le guste, sígalo haciendo. Rachel, sigue haciendo lo que estás haciendo. Michelle, sigue haciendo lo que estás haciendo. Aunque no te guste, el Señor te va a bendecir por eso. Porque el Señor bendice la obediencia en nuestras vidas. Continuamos. Entonces, ¿qué pasa luego? En Egipto. Tenemos luego a José, pobrecito, está en la cárcel sirviendo. Y resulta que el rey tiene un problema con el copero y con el panadero. Y los manda para la cárcel. Ay. Perdón. Y los manda para la cárcel. Y en la cárcel, uno de ellos tiene un sueño. Y José se lo interpreta. Dios cambia la estrategia. Ya no le da un sueño a José. Le dio un sueño a otra persona. Y en ese caso José le interpreta el sueño y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés con el rey. ¿Y qué pasó? El copero salió, el panadero le dieron guiso. Sí, así dice la historia, lo ahorcaron, lo mataron. Y pasaron 2 años y medio. Repito, pasaron 2 años y medio. Y el mocho de copero ese no se acordaba de José. Hasta que al fin, el faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. Y el copero se acuerda en ese momento. Recuerdo que hay alguien en la cárcel que Dios lo usaba y daba la interpretación del sueño. Y es ahí donde se empieza a cumplir el plan de Dios para la vida de José. ¡Qué increíble! 2 años y medio. 2 años y medio para que Dios pusiera en la mente del copero hacer una sugerencia al rey. Dios a veces se tarda, pero nunca falla. Yo lo creo de todo corazón. Dios se tarda, pero no falla. Entonces, una vez cuando ya José está delante del rey, que tuvieron que limpiarlo, arreglarlo, peluquearlo, porque estaba en una cárcel. Después que estaba todo bien bonito, presentable para el rey, fue el rey y cuenta la historia que él pudo interpretar el sueño de Faraón. Y como Faraón interpretó, bueno, el rey de Egipto interpretó o entendió de que el Espíritu de Jehová estaba en la vida de José, le dio la oportunidad de administrar todo Egipto. ¿Qué tal? Cuando Dios le mostró a Faraón o al rey de Egipto que el Espíritu de Dios estaba en la vida de Moisés, moraba en la vida de José, perdón. Entonces fueron abiertas las oportunidades, fueron abiertas todas las, fueron abiertas todas las puertas. Y es cuando Dios le da la oportunidad a José de cumplir su sueño. Se convierte en el segundo al mando de Egipto, en el gobernador. ¿Y qué pasa después de eso? La historia es larga, pero ¿qué pasa después de eso?
viene una hambruna, una sequía a toda esa parte donde vivía la familia de José, y ellos se ven obligados a ir a Egipto a buscar comida, alimentos. Y qué increíble cómo Dios cumple sus planes, sus propósitos. Y es en ese momento donde sus hermanos se dan cuenta que es José, que es su hermano, en donde ellos se inclinan a José. ¿Cuántos le dan una gloria a Dios por eso? Familia, hoy he venido a decirte que los planes de Dios en tu vida se cumplen aún tu incredulidad, aún tú no lo creas. Los planes de Dios se cumplen en tu vida aún tú no los veas, porque Dios no depende de ti para cumplir los planes. Él los hace, tú quieras o no. Otro ejemplo de eso es el de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y dile que voy a destruirla. ¿Y qué hizo Jonás? Se devolvió, dijo, no, Dios no va a cumplir eso. Y estaba montado en un barquito, ya se iba en sentido contrario a Nínive. Y Dios mandó una tormenta. Y dicen que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo, sí, es verdad, yo tengo un problema con Dios. Zúmbenme del barco. Y lo zumbaron del barco. Y dice que después que zumbaron a Jonás del barco hubo una calma, hubo una bonanza. ¿Y qué pasó después de eso? Lo agarró un pez. ¿Y por qué agarró el pez a Jonás? Porque Jonás no estaba cumpliendo lo que Dios le había ordenado. Entonces el plan de Dios se cumple, quiera o no quieras. El plan de Dios se cumple, tú vayas caminando en sentido a Nínive o vayas en sentido contrario. El plan de Dios se cumple, seas esclavo o seas gobernador. El plan de Dios se cumple, seas negrito o seas blanquito. Si Dios dijo que te iba a dar eso, si Dios dijo que te iba a dar un ministerio, si Dios dijo que tú ibas a hacer, Dios lo va a hacer. Franklin, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, en su infinito poderío, si Él dice que se va a hacer algo, se cumple. ¿Cómo es que? Cúmplase, ejecútese. Así que cuídese de no ir en contra de los planes de Dios, porque cosa dura es ir en contra de Dios, del Dios Altísimo. ¿Qué cosa dura es esa? ¿Qué cosa dura es esa? ¿Y usted sabe por qué es duro ir en contra de Dios? Porque Dios no se da por vencido. Dios no puede ser derrotado. Y si usted piensa que puede pelear en contra de Dios, recapacite. ¿Cómo es? Arrepiéntase. Arrepiéntase porque es bastante difícil vencer a alguien que no puede ser vencido. Es complicado. Así que yo siempre le digo a mi esposa, yo con Dios prefiero hacer las cosas por las buenas. Y cuando estamos orando le decimos, Señor, enséñame lo que tú vas a enseñarme por las buenas, no por las malas. Porque por las malas, vaya que es difícil. Si no, pregúntenle a Jonás, que el pobre lo metieron en un pez. Si no, bueno, hay varios ejemplos por allí. Entonces, qué importante es, familia, poder obedecer a Dios. Qué importante es saber y tener la certeza de que si Dios te dio un sueño, de que si Dios te dio una palabra, de que si Dios trajo un profeta y te dio una visión, Dios la va a cumplir en el nombre de Jesús, porque Dios es sumamente poderoso. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, familia.